Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida otra vez a Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Hoy nos toca una vez más hablar de un hito en la historia de la humanidad, bastante reciente, un hito en la historia de la cultura, de las comunicaciones. Estamos hablando de la aparición de Internet. Tal vez hoy, que la tenemos tan incorporada a nuestra vida cotidiana, nos cuesta medir los alcances de esto que fue una enorme revolución, solo comparable tal vez con la aparición de la imprenta hace ya unos cuantos siglos. Si hablamos de la difusión de conocimientos, del intercambio, es realmente asombroso e inconmensurable. Mucho para hablar sobre la aparición de Internet. Presento a mis compañeros. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Bien, gracias. Sabés que si hablamos de Internet tenemos que hablar, por supuesto, de computación. Claro. Y en ese sentido tenemos un informe sobre Alan Turing, que es considerado el padre de la computación, pero también nos vamos a referir a otra incógnita, que es la famosa sigla www. Muchos la usan como sinónimo de Internet, pero sin embargo no lo es, sino que es el mecanismo por el cual accedemos a la red de redes e incluso tiene un día, 12 de marzo es el día de la www. Bien, bueno saberlo, En un ratito estamos con ese tema. ¿Cómo estás vos, Florencia Ballarino? Muy bien, Juan, y también vamos a hablar de los riesgos de Internet. Claro. Y en especial del grooming. Tenemos una nota con un experto en seguridad informática que nos va a contar de qué se trata esta problemática y cómo como padres o como adultos podemos hacer para proteger a los más chicos. Y además tenemos una invitada en piso para hablar de cómo la aparición de Internet fue modificando, fue cambiando los vínculos sociales. Definitivamente, ¿no? Nuestras relaciones con los demás no son iguales a como eran antes, desde que apareció Internet. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan. Aunque no los veamos, los cables siempre están. Ahí están, estamos viendo. O sea, Internet necesita, evidentemente, un soporte físico, material muy concreto. No todo es Wi-Fi. No todo es Wi-Fi, o el Wi-Fi viene de algún lado, que es este tejido de cables que unen continentes, ¿no? Esos cables de fibra óptica por algún lado tienen que pasar y pasan por abajo del agua. Internet bajo el mar. Tenemos un informe que nos cuenta acerca de esos largos tejidos de cables que conectan continentes y que nos brindan este servicio a todos. Es increíble, te vas a sorprender. El océano está lleno de cables, está todo cableado ahí abajo. Vamos a presentar ya a nuestro primer invitado. ¿Quién viene, Flor? Hoy nos visita Julián Dunashevich. Él es licenciado en Ciencias de la Computación. Es director de NIC, Network Information Center Argentina, y especialista en informática en áreas de gobierno. Consultor general para el proyecto del diseño del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y director de tecnología del portal educativo Educar. Formó parte del grupo de fundadores de LACNIC, el registro de direcciones de Internet para América Latina y Caribe, y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Dominios de Primer Nivel de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es eso que llamamos Internet? A ver, en principio está definido como una red de redes. O sea, es la interconexión de diferentes redes. Y fundamentalmente el objetivo es que una computadora o un dispositivo hoy, porque hoy una computadora quedó como viejo. Los teléfonos son computadoras a esta altura, sí, ¿no? en definitiva sí, se puedan conectar y puedan acceder a información, etcétera. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Porque esto se remonta un poco más atrás en el tiempo de lo que creemos, ¿no? Definitivamente, inclusive estamos hablando de los 60, cuando en la lógica de la Guerra Fría había una preocupación de que las comunicaciones, digamos, ante un ataque no puedan cortarse. Y entonces, como había un modelo original más en la lógica telefónica de conexión un punto con otro, tenían que buscar un modelo para que justamente las comunicaciones puedan ir por diferentes caminos y no se puedan cortar. Y de ahí crear una red, ¿no? Crear una red y además pensar que esa información la cortás en pedacitos, en paquetes, y que la puedas mandar por diferentes lugares y en el destino se juntan y te dan la información. Hablas de la década del 60. ¿Y cuándo se considera que aparece formalmente Internet? A ver, uno de los hitos es en el 69, cuando se conectan las primeras dos computadoras con este modelo, ¿no? Y ahí, a través del proyecto del Departamento de Defensa, en donde si bien... Perdón, ¿en dónde sucede esto? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, exacto. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que convoca una cantidad de académicos para justamente crear estos nuevos protocolos, estos nuevos modelos de
de comunicación, ¿no? Y en ese momento se define no solamente un modelo de comunicación, sino arquitecturas diferentes, más abiertas, que puedan conectarse diferentes hardware, diferentes sistemas operativos, no un modelo propietario, ¿no? Usaste dos palabras que me interesa que definas. Primero protocolo y después Sí. hardware. Sí, protocolo es como un lenguaje. A ver, el protocolo, si no tenemos un lenguaje en común, yo hablo en japonés, la otra persona habla en chino y no se pueden entender. Entonces tenemos que hablar un protocolo común. Y entonces se asocia a este lenguaje. Lo que se define son protocolos que además son estándar, que se publican, que son abiertos, que nos permitan justamente generar ese intercambio. Por ejemplo, si en realidad vos estás viendo una página web, es porque hay un protocolo entre el lugar donde está la página, el servidor, y vos, que el cliente, que permiten generar eso. Los protocolos son además bidireccionales. Por ejemplo, cuando estás comunicado con WhatsApp o con cualquier otra cosa, de vuelta existe un protocolo de comunicación que permite que eso pueda establecerse. Y ahí hay que mencionar a Vincent Cerf, ¿no? Y Robert Kahn, que son los creadores del primer protocolo IP que todos conocemos actualmente. Exacto. Hoy. En el 73, luego de un tiempo, de alguna forma lo que tuvieron que armar es esta arquitectura que tenga que estar descentralizada, abierta, y además en un modelo que se llama de capas, ¿no? O sea, vos tenés la capa física, que puede ser fibra, puede ser satélite, puede ser teléfono o inalámbrico, ¿por qué no? Y después las diferentes capas hasta la capa de aplicación. Y hay un elemento muy importante que Cerf define últimamente, que se discute mucho por las diferentes cosas que hay arriba de Internet, es que uno lo que define es, esto es TCP/IP, sobre esa capa pongan cualquier aplicación y da lo mismo. Eso es lo importante, que sea abierto y entonces que cualquiera puede definir qué aplicaciones puede colocar arriba. No que un proveedor te defina qué es lo que podés comunicarte y qué es lo que no podés comunicarte. Lo que se discute hoy es la neutralidad de la red. La neutralidad de la red, y justamente el estar limitando de que si usás un servicio o otro, te lo pongo más lento o más rápido, eso no está hablando de la neutralidad, justamente. Y recién Juan te preguntaba también por software, ¿no? Por El hardware en este caso, pero bueno, definamos los dos términos. Los ¿no? dos términos, hardware y software, ¿no? Hardware y software, porque, a ver, estamos hablando de los 70 y en ese momento había, digamos, determinados modelos o IBM o lo que quieras, y entonces determinado protocolo funcionaba con ese hardware exclusivamente. Acá lo que se define justamente son estas capas que permiten que el hardware se pueda comunicar, por un lado, con los diferentes medios físicos, que es la fibra o lo que quieras, y por otro lado, hacia arriba, defina el software que permita comunicarse con cualquier sistema operativo, con cualquier dispositivo, etcétera, etcétera. El software son los programas, Son entonces, los y el programas. hardware el soporte físico, digamos. Es el soporte físico, exactamente. Hasta ahora esto es una red de comunicación de gente muy específica, digamos, no es popular, digamos, no hay computadoras en todas las casas, no hay internet en todas las casas, estamos No. hablando de principios de los 70. Exacto. ¿Cuándo se hace ese pasaje, ese progresivo pasaje hacia tareas más, si se quiere, de todos los días? Sí, como un commodity, porque a veces aparece como que el internet es como la luz, el gas está. Pero Hoy en realidad muy en algún seguro, momento claro. no estuvo, y ni hablar en países como América Latina, ¿no? Inicialmente, fundamentalmente fue una red académica. No surge como una necesidad del mercado, si querés verlo así, ¿no? Como que todo sale del mercado. Bueno, todo no sale del mercado. Fundamentalmente Internet por muchísimo tiempo fue lo que se llamó la red ARPANET, que fueron de algunas universidades. Después el CONICET de Estados Unidos, la National Science Foundation, continúa con mayor cantidad de universidades, y hay que pensar que los primeros proveedores de servicio de Internet surgen alrededor del 89, y todavía con una cosa así complicada con el sector académico, decir que hacen estos metiéndose en un área que es nuestra, ¿no? Entonces había muchas fricciones. Y lo otro importante también es que en esa época uno dice, bueno, sale Internet, pero en realidad también había mucha discusión porque había otras redes. Había una cosa que se llamaba BigNet, que utilizaba otro protocolo. Los europeos estaban con una cosa que se llama la OSI o el X25, y este debate se dio hasta que realmente terminó siendo Internet el modelo que seguimos todos. ¿Y por qué ganó Internet?
Fundamentalmente yo creo que ganó porque fue un modelo totalmente abierto y no fue limitado además por organismos que le estaban dando mucha vuelta. El modelo de la OSI también estaba muy estructurado, muy duro, y Internet era, bueno, mira, nos juntamos una cantidad de gente que se llaman los Request for Comment, discutimos cómo debería ser el protocolo, bueno, estamos de acuerdo y lo hacemos. Fue mucho más práctico y creo que de ahí que salió el modelo como el años modelo 90, de todos. ¿no? Estamos hablando de años 90. De los 90, Uh-huh. Inclusive de vuelta, todavía en Argentina, por ejemplo, en el 95, 94, 93, todavía estábamos discutiendo los que se iban por Bignet o los que se iban por Internet. Fue un debate muy fuerte, digamos, ¿no? Chicos, esto no existe desde siempre, ¿no? No, Claro, no, claro. Y ni hablar además de las limitaciones del marco regulatorio. O sea, nosotros como académicos y como personas que estábamos en la parte técnica de Internet, colaboramos en armar Internet en otros países antes de poder hacerlo en Argentina, porque el marco regulatorio no te lo permitía, ¿no? ¿Y cómo funciona Internet? Yo entiendo la posibilidad quizás de conectar dos computadoras o dos celulares, de mandar algo y vos lo recibas. Pero, por ejemplo, cuando busco algo en Google, ¿dónde está almacenada esa información? ¿Un lugar físico, en el aire? A ver, por un lado está el contenido en un servidor. Los buscadores lo que hacen es justamente estar buscando la información en todos los servidores que existen y van guardando esa información. Originalmente los mecanismos de búsqueda eran mucho más rudimentarios, eran ver dónde estaban los archivos, dónde estaban los directorios, etc. Después se fue a ver dónde estaban los servidores web particularmente y después se fueron ya directamente al contenido, al texto de la información. Pero ese contenido puede ser eterno, o sea, todo el tiempo existe nueva información en Internet. ¿Se va a acabar el soporte en un lugar para guardarlo? No, no se va a acabar porque cada vez los mecanismos de almacenamiento te permiten mayor cantidad de información y por otro lado los mecanismos de transmisión también permiten mayor velocidad. Entonces no creo que sea un problema. El tema es cómo se están manejando la información, quiénes son los que tienen acceso y qué es lo que te está mostrando esos mecanismos de búsqueda, que tampoco obligatoriamente son neutrales. Exacto. Son algoritmos, son programas, pero son programas desarrollados por alguien que define qué protocolos y qué cosas muestra antes, qué cosas muestra después. Estamos hablando de cómo vivimos conectados en la actualidad 2019, pero claro, para que todo esto fuera posible y empezar a gestarse allá en la década del 60, primero había que inventar las computadoras, ¿no? Y es un detalle no menor y para eso tenemos una historia para contarte, la de uno de los pioneros y es el señor Alan Turing. Alan Turing fue un lógico y matemático inglés que hizo enormes aportes a esta disciplina y a campos del conocimiento que luego fueron llamados ciencias de la computación e inteligencia artificial, entre otros. Pero sobre todo, fue el principal responsable de descifrar Enigma, el código oculto con el que se comunicaba el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1912, en Londres, y comenzó a estudiar matemáticas en 1931. Luego de recibirse, ganó una beca en Cambridge en reconocimiento a su investigación en teoría de la probabilidad. A mediados de 1930, definió por primera vez la computadora, a la que denominó computer, palabra que en inglés nombra a una persona que trabaja haciendo cuentas. Desde septiembre de 1938, con solo 26 años, comenzó a trabajar para una agencia oficial británica dedicada a descifrar códigos. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la agencia inglesa se reunió con el servicio de inteligencia polaco para intercambiar información. Ambos organismos estaban intentando desentrañar los mensajes secretos que se enviaban los nazis usando un artefacto que se asemejaba a una máquina de escribir. Tan solo 3 meses después de comenzar a trabajar con esos nuevos datos, Turing fue capaz de descifrar el código alemán. Sin embargo, para leer mensajes había que realizar complicados cálculos que el matemático se propuso automatizar, buscando trabajar más rápido. Así fue como, junto a un colega, diseñó su propia máquina, a la que se llamó bomba. Esta realizaba complejas cuentas en mucho menos tiempo que los humanos. Las bombas entraron en funcionamiento a inicios de 1940 y a mediados de ese año lograron decodificar las comunicaciones de la Fuerza Aérea Alemana. En 1943, las máquinas ya descifraban un total de 84.000 mensajes de Enigma al mes. Sin embargo, aún faltaba comprender los que enviaban los submarinos alemanes, que usaban una versión más impenetrable de este sistema.
Turing lo logró una vez más y en diciembre de 1942 volvió a interpretar el lenguaje secreto. Al final de la guerra, fue nombrado oficial de la excelentísima Orden del Imperio Británico por su trabajo con códigos. Algunos historiadores estiman que las informaciones descifradas por Turing acortaron la guerra en 2 años. A principios de la década del 50, la justicia lo condenó por su homosexualidad y se le dio a elegir entre la prisión y la libertad condicional sujeta a un tratamiento con hormonas. El matemático eligió el procedimiento médico. Tiempo después, en 1954, lo encontraron sin vida en su domicilio. Había comido una manzana envenenada con cianuro. Hasta el día de hoy, las circunstancias de su muerte no fueron esclarecidas. En 2013, la reina de Inglaterra le concedió un indulto póstumo, buscando enmendar la condena penal por su orientación sexual. Este perdón se otorgó luego de una campaña llevada a cabo por importantes científicos, entre quienes se encontraba Stephen Hawking. Debido a su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que Turing fue el primer hacker de la historia. Decías, Julián, que esas primeras redes tenían que ver con el ambiente académico, pero un poco por lo que veíamos en la vida de Turing, digo, los temas de defensa y de seguridad nacional siempre estuvieron también, ¿no? Digamos, el foco de defensa siempre estuvo puesto sobre estas redes, ¿no? Definitivamente, de hecho fue el surgimiento particularmente de ARPANET o del predecesor de Internet, tiene que ver justamente con ver qué mecanismos podés implementar para que vos puedas cifrar la información, por un lado, pero por otro lado también que esa información no pueda ser cortada por ninguno de los medios, ¿no? Pero sí, tuvo que ver. ¿Y cómo nos conectamos a Internet? A ver, existen diferentes medios físicos para conectarte. Uno habla físicos, pero también están los inalámbricos, ¿no? Hoy fundamentalmente el mejor mecanismo obviamente es la fibra óptica. Sin embargo, también por vía telefónica es posible conectarse, vía inalámbrica y por supuesto también a nivel satelital. Entonces, esos son los diferentes medios físicos por los cuales uno se conecta. Hoy en día hay una gran cantidad de dispositivos en realidad conectados a nivel por vía celular, con lo cual los mecanismos de conexión al celular, que sea 2G, 3G, 4G, son fundamentalmente las formas en que una gran cantidad de gente se conecta hoy en día. ¿Qué es todo esto? Igual me gustaría que nos contaras, digamos, cómo fue evolucionando estas posibilidades alternativas de conexión. ¿Fue primero la línea telefónica? ¿Qué fue lo primero de todo? Bueno, a nivel internacional obviamente fue el satélite el primero. Las primeras conexiones se hicieron vía telefónica. Estas conexiones de universidades inicialmente se hicieron vía telefónica. Y después se usó el satélite. ¿Y qué es el 2G, el 3G, el 4G del que nos hablabas? Bueno, son diferentes protocolos que lo que permiten es una mayor velocidad para transmisión de datos. Normalmente uno dice, bueno, celular es comunicación telefónica y en realidad lo que implementan esos protocolos son, lo que permiten fundamentalmente es que además de la comunicación de voz puedas transmitir datos. Casi hoy en día cuando hablamos de voz en realidad es voz metido sobre datos. Entonces lo que están mejorando es eso, fundamentalmente esa capacidad. Obviamente lo que requiere en algunos de los casos 4G, 5G, es una mayor densidad de antenas para colocar para que esto sea posible. Por eso las vemos proliferar cada vez más, ¿no? Así es. Por eso hoy una de las obligaciones que tienen las telefónicas para justamente implementar 4G es aumentar la cantidad de antenas, si no, no pueden llegar a esas velocidades. Te adelantaba, Paloma, que te íbamos a contar la historia del www. Por supuesto, hay una historia detrás de esta sigla y te la presentamos en este informe. Cada 12 de marzo se celebra la creación de WWW, sigla de World Wide Web, que en inglés quiere decir Red Amplia y Mundial, a la que desde entonces se suele confundir con Internet, pese a que no son lo mismo. Mientras que Internet es la red de redes, la WWW es el sistema que se utiliza para acceder a esta red. Además, la web permite la existencia de direcciones URL, un código HTML y el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, entre otras cosas. Este sistema fue idea de un ingeniero inglés, Tim Berners-Lee. El británico trabajaba en la Organización Europea
Europea para la Investigación Nuclear y allí fue donde ideó un programa para él mismo al que llamó Consulta. Con este software podía almacenar información en archivos que contenían conexiones, hoy llamadas enlaces, dentro y entre archivos separados. Se comenzó a llamar hipertexto a esta técnica. Esta idea fue inspirada en el sistema propuesto por Vannevar Bush, denominado MEMEX, que plasmó en su artículo Tal y como pensamos, publicado en 1945 en la revista The Atlantic Monthly. En 1984, Tim Berners-Lee comenzó a trabajar en el diseño de la red de computadoras de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Allí desarrolló procedimientos que permitían que las máquinas pudieran comunicarse entre sí, al tiempo que posibilitaban que los investigadores controlaran computadoras remotas. 5 años más tarde, el ingeniero elaboró una propuesta para crear un sistema global de documentos de hipertexto que hiciera uso de Internet, con el fin de brindar a los investigadores la capacidad de compartir sus resultados, técnicas y prácticas sin tener que acudir al uso de correos electrónicos. La tecnología tenía el fin de satisfacer la demanda de intercambio automático de información entre científicos de universidades e institutos de todo el mundo. Ocurre que la Organización Europea para la Investigación Nuclear no es un laboratorio aislado, por el contrario, es el punto focal de una comunidad extensa que incluye más de 17.000 científicos de más de 100 países. La idea básica de WWW era fusionar las tecnologías en evolución de las computadoras, las redes de datos y el hipertexto en un sistema de información global potente y fácil de usar. En marzo de 1989, Tim Berners-Lee escribió la primera propuesta para la World Wide Web y un año más tarde envió la segunda propuesta junto con el ingeniero de sistemas belga Robert Caliu. El documento describía un proyecto de hipertexto llamado World Wide Web, en el que una web de documentos de hipertexto podía ser vista por navegadores. A fines de 1990, Tim Berners-Lee tenía el primer servidor web y navegador en funcionamiento de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La primera dirección del primer sitio web y servidor web del mundo fue info.cern.ch. Allí había una página que contenía enlaces a información sobre el proyecto WWW en sí, incluida una descripción del hipertexto, detalles técnicos para crear un servidor web y cómo generar enlaces a otros servidores a medida que estuvieran disponibles. El diseño pensado por Berners-Lee permitió un fácil acceso a la información existente. El servicio de búsqueda se basaba en palabras clave, ya que no había motores de búsqueda en los primeros años. Además, incluía la capacidad de modificar páginas directamente desde el navegador, siendo esta la primera capacidad de edición web. Uno de los contenidos de la primera página web fue la guía telefónica de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, un comienzo relativamente cotidiano para una de las maravillas tecnológicas de todos los tiempos. Dos preguntas, Julián, sobre el informe que acabamos de ver. La primera sobre una palabrita que apareció varias veces, hipertexto. Sí. ¿Qué es el hipertexto? El hipertexto es justamente la posibilidad de poder generar un link y llegar a determinada información. Originalmente los modelos de hipertexto eran menúes, digamos, era un protocolo que se llamaba Gopher, un programa que se llamaba Gopher, que permitía armar menú y llegar a una hoja que era el texto en sí mismo. Esto de alguna forma lo que permite en realidad la web es pasar simplemente de texto a hipermedia en realidad, porque uno dice hipertexto pero en realidad ves imágenes, ves fotos, etcétera, y entonces es justamente la posibilidad de definir un lenguaje que te permita decir, bueno, lo que yo escribo acá es en este lugar hay que poner la foto, en este lugar hay que poner el texto, tiene que estar resaltado de tal forma. Entonces se definió un lenguaje que de alguna forma te permite mostrar en una pantalla esa información que es mucho más que hipertexto. ¿Todos los sitios tienen que usar el www? No, en realidad es un problema de convención. Como decíamos, en realidad todo se define a través de un protocolo. Entonces existe un protocolo que define esto. Entonces en realidad cuando uno está accediendo a un servidor, está accediendo a un servidor en un puerto particular, que en este caso es el puerto 80. Entonces da lo mismo qué nombre tenga, lo importante es que accedas al protocolo. Por convención se usó muchísimo al principio el uso del www, hoy en día cada vez se usa menos el www. Depende también ahí de qué quiero compartir yo, por ejemplo, si quiero compartir solo un archivo o fotografías o datos. No, fundamentalmente tiene que ver con la forma en que vos querés mostrar la información. La querés mostrar a través de un determinado nombre o no. De hecho, hoy en día hasta te diría, uno pone la página
que quiere buscar, en realidad uno empieza a ir a los buscadores. Uno dice, bueno, quiero buscar AFIP, no pone www.afip.algo. Busco AFIP y rápidamente encuentro el link. Ya uno se olvidó de poner los nombres en realidad. Viste que muchas veces cuando estás haciendo o intentando hacer algún tipo de transacción o inscribirte en alguna cosa en internet, bueno, esa página pretende saber si vos sos realmente una persona o sos un robot. Bueno, tenemos un informe sobre el CAPTCHA, el ReCAPTCHA y el CAPTCHA 3 y te lo vamos a presentar. La palabra CAPTCHA es una sigla que corresponde a la sigla en inglés de una frase que podría traducirse como test público de Turing completamente automatizado para distinguir a seres humanos de computadoras. Así, un CAPTCHA sería un test de Turing inverso, ya que frente a estas pruebas que abundan en los sitios de Internet, somos los seres humanos quienes debemos demostrar que no somos máquinas. Esto se hace para evitar que los llamados bots o automatismos interactúen con las páginas web con el fin de asegurar que detrás de determinadas acciones hay un humano ejecutándolas. Ocurre que durante la década de 1990, Internet tenía enormes cantidades de publicidad no deseada creada por un gran número de bots que inundaban los buzones de entrada del correo electrónico y los foros, causando un gran caos. En el año 2000, un joven de 22 años llamado Louis von Ahn creó un sistema que servía para controlar todo ese correo no deseado, que obligaba a quienes abrieran cuentas de correo o de foros a demostrar que eran humanos y no programas informáticos. Así nació el CAPTCHA, un test que consiste en reconocer letras garabateadas y difíciles de leer, algo sencillo para una persona, pero difícil para un software. Tiempo después nació el ReCAPTCHA. Se trata de una evolución del sistema anterior que saca provecho de los códigos que introducen los usuarios, siendo más constructivo. La primera generación de esta reversión del test ya no mostraba letras aleatorias. En cambio, los individuos debían descifrar palabras procedentes de textos escaneados. Esto permitió verificar la humanidad del usuario y digitalizar textos con palabras que las computadoras no terminaban de poder entender. En 2014 se lanzó No CAPTCHA ReCAPTCHA, un procedimiento que con apenas pulsar un botón permite descartar que haya un robot interactuando con una página web. Este sistema ya no requiere que el usuario descifre un código escondido. En cambio, utiliza algoritmos internos, mientras en simultáneo examina pistas no escritas de cada usuario, como la dirección IP o las cookies activas. Con estos dos parámetros, el algoritmo de No CAPTCHA usa Internet para comprobar el comportamiento del usuario, asegurándose de que navegamos como humanos. Además, esta tecnología permite registrar el movimiento que hace el cursor del mouse hasta hacer clic en la casilla de identificación. Por definición, este tipo de tecnología tiene que evolucionar periódicamente, debido a que quienes trabajan para desarrollar spam descubren el funcionamiento del mecanismo de detención que identifican a sus bots e incluso usan inteligencia artificial para vulnerarlos. Por este motivo, constantemente se deben mejorar los CAPTCHAs y ReCAPTCHAs, evitando al mismo tiempo generarle una dificultad extrema a un usuario humano. Así, a finales de octubre de 2018, se presentó la tercera generación de este test llamada ReCAPTCHA V3. En esta tecnología, los humanos no precisarán realizar ninguna acción para verificar que no son bots. En cambio, esta nueva versión usará una escala de clasificación que va en orden de más posible a menos posible que sea un bot. Para realizar la puntuación, se analizarán los diferentes tipos de interacciones que realizan los humanos y se evaluarán aspectos tales como el movimiento del mouse, el tiempo que se pasa en cada sección de la web o los clics que se realizan. En caso de que haya duda, sí se someterá al usuario a un tipo de prueba como las anteriores. De esta manera, la tecnología puede no haber resuelto de qué se trata ser humano, pero al menos va en camino de permitir demostrar cuándo se está o no frente a uno. Ese del final era un robot, me parece. Julián, hablemos un poco de la historia de Internet en Argentina. Bien, para hablar de la historia de Internet tenemos que hablar de los 80, cuando todavía inclusive la telefonía era analógica, eran esos cables de cobre que tenían mucho ruido. Y fundamentalmente estábamos hablando de la necesidad
más de intercambio de correo electrónico inicialmente que lo que hoy conocemos como Internet. De ahí es que empezamos a trabajar fundamentalmente dentro del ámbito académico con un protocolo previo que era UCP, que permitía justamente este intercambio de información con correo electrónico. Paralelamente había otras universidades que tenían mainframe de IBM, grandes computadoras, y que pensaban más que el modelo tenía que ser el de Bitnet. Y fue todo ese debate que se dio durante todos los 80 y es recién en el 90 en donde Entel le da la primera comunicación analógica a la Cancillería que nos permitió empezar a tener un acceso a lo que hoy conocemos por Internet. Sin embargo, era el acceso de un organismo solamente, claro, de una entidad. Es recién en el 94 que después de todo un cambio se logra exactamente el 8 de abril de 1994 darle acceso a Internet al sector académico y recién un año después se le dio acceso a la parte comercial. Ahí se empieza a comercializar, mediados de la década del 90. Exacto, y pensemos un detalle, costaba un enlace de 64K, que es absolutamente nada de lo que hoy entendemos como un nada de comunicación, $40.000 por mes ese enlace. Era un valor imposible. En el sector académico costaba menos, pero lo mismo, ese menos también tenía mucho costo. ¿Y el público, cuándo llega al público, a los hogares en Argentina, Internet? Muy de a poco, porque realmente tenía un costo muy alto, empieza en 95, 96, 97. Inclusive en algún momento, con esta historia del servicio universal, se define un 0610, en donde la comunicación telefónica te costaba más económico, etcétera, porque no solamente tenías el costo de Internet, sino el costo de la comunicación telefónica, que era también muy alta. Con lo cual es recién 97 o algo así que realmente se empieza a hacer algo. Para darte una idea, si bien como Universidad de Buenos Aires ya teníamos nuestra página web, en el 95, para las elecciones del 95, en conjunto con otro medio, armamos la primera página web para dar los resultados, que por supuesto... no vio casi nadie. No lo vio casi nadie, lo vio al exterior. Fundamentalmente todos los argentinos que querían verlo desde afuera pudieron ver los resultados con infografía, con un montón de cosas. Pero bueno, eran de las primeras páginas web que se armaron a nivel nacional. Detrás de Julián todo el tiempo estamos viendo cables y son esos grandes cables que atraviesan los océanos para conectar a los continentes. Vamos a hablarte de eso, del cableado mundial. Debajo de los mares hay más de 300 cables que recorren más de 1 millón de kilómetros y decenas de países costeros. De hecho, se espera que para 2021 la cifra haya alcanzado los 420 cables y 1.106 estaciones de entrada y salida. Este sistema hace posible que funcione Internet. Más del 95% del tráfico de voz y datos, desde las llamadas internacionales que hacemos hasta los mensajes que mandamos y nuestras conexiones online, pasa por esa infraestructura. La mayoría de estos cables pertenecen a redes sociales y buscadores y conectan los distintos continentes atravesando océanos. El primer tubo transoceánico que se construyó es el que conecta al Reino Unido con Estados Unidos. En un primer momento era de cobre, debido a que se usaba para operar el servicio de telégrafo. Con la llegada de Internet pasó a ser de fibra óptica. En la actualidad hay tendidos que conectan varios lugares de un mismo continente, como en el caso de Miami, desde donde salen varios cables que llegan hasta Centroamérica y Sudamérica. En el Caribe hay un mosaico de varias redes, mientras que Sudamérica tiene tendidos que la conectan con Portugal, y Centroamérica lo hace con España. Sin embargo, solo Estados Unidos y Canadá tienen conexiones que atraviesan el Pacífico y que los unen a Australia, el sudeste asiático y China. Por otra parte, en el otro lado del mundo, de países como España o Italia, salen cables que llegan a Egipto y desde allí avanzan debajo del Mar Rojo para llegar a las costas del Océano Índico. Asia también está absolutamente conectada por medio de tubos que atraviesan el Mar de la China Meridional y el Mar de la China Oriental, creando una red de fibra óptica que une Hong Kong con Corea del Sur, Japón y el sudeste del continente. Si bien algunos son más resistentes que otros, como los que conectan el Reino Unido y Estados Unidos, lo cierto es que todos están expuestos a daños. Así, 2/3 de las fallas de Internet se deben a accidentes con buques pesqueros y anclas de barcos.
Estas redes también pueden verse dañadas por factores naturales como los terremotos. Aunque menos frecuentes, las mordidas de tiburones y los atentados pueden causar daños, tal y como ocurrió en 2014, cuando los proveedores de telecomunicaciones de Ucrania informaron que la actividad militar rusa en la península era responsable de las interrupciones del servicio de Internet. En Argentina, el balneario de Las Toninas, provincia de Buenos Aires, es un punto clave de nuestra conectividad. Allí llegan varios cables submarinos que, apoyados sobre el lecho oceánico, atraviesan el Atlántico para conectar a nuestro país con otros, permitiendo el acceso a Internet. Aunque hay otras conexiones, las de los cables son las que llevan la mayor cantidad de tráfico. Estos recorren la costa sudamericana haciendo pie en varias ciudades, uniendo a la Argentina con el resto del mundo. Así, pese a lo intangible de la red de redes, debajo de los mares del mundo existe un entramado de cables bien concretos que conectan las regiones más distantes del planeta. Acordate que podés mandarnos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En Facebook te esperamos en Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. Sobre la aparición de Internet es nuestro programa de hoy en la televisión pública argentina. Volvemos enseguida. El 6 de enero festejamos con juguetes el Día de Reyes por una infancia feliz y segura. Les desea la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.